Bueno, ahora sí que somos unos cuantos, y para diferenciarnos y no ser un panel de meras exposiciones, la intención de este panel es que sea una conversación, una charla, en la que podamos repreguntarnos y bueno, tratar de sacar algo en común, ¿no? Que sirva por lo menos para ser un disparador de todo este desafío y estas discusiones que estamos teniendo. Hablábamos recién sobre la importancia del diálogo social y María Luz Vega nos planteaba un poco cuáles son las posibilidades efectivas de avanzar y qué tienen que hacer estas instituciones del diálogo social para poder llevar adelante acuerdos más sustentables. Hay mucha experiencia internacional. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y representante de la CGT en la Organización Internacional del Trabajo, bueno, observa seguido, ¿no? Cómo son esas experiencias a nivel internacional y si podemos traerlas un poco a la Argentina. Ha habido intentos, hay muchas a veces declaraciones en favor del diálogo, pero después eso como nunca termina de tomar forma, nunca termina de concretarse. Sí, buenos días. Muy buena tu pregunta y antes de responder objetivamente lo que estás preguntando, me gustaría darle una continuidad a lo que decía Eduardo, que creo que una de las dificultades que tenemos los argentinos en todos los sectores, incluyendo al movimiento sindical, es que no salimos del masomenismo. Todo lo hacemos más o menos. Es decir, cubrimos la instancia, pero después nos vamos al resultado final. Es decir, algo nos está fallando ahí y creo que después esa falla también se transfiere en un juego que se usó hace mucho tiempo que se llamaba el quedo. Entonces después todos miran y dicen, ¿y por qué no se hizo? Y todos nos ponemos a criticar y a tratar de sacar una editorial de esa crítica. Volviendo al tema internacional, que es tu pregunta, tenemos un mundo raro, un mundo de mucha incertidumbre, un mundo donde está en tela de juicio el multilateralismo. Acá cuando hablamos, muchas de las empresas hablan del multilateralismo y eso se está discutiendo severamente en el orden internacional. Hay un brote de posturas xenófobas, de visiones políticas muy nacionalistas, sectaria y radicalizada. Y hay un proceso económico-financiero que no está gobernado. Es decir, creo que todos nos tenemos que remitir lo que significó Lehman Brothers y todo el problema de la cédula hipotecaria y demás. Y el G20 ahí, que el año pasado tuvimos nosotros que ser anfitriones, cumplía una tarea de ser, digamos, la conducción política de ese proceso económico que significa la globalización. Y la globalización ha resuelto muchas cosas, ha dado posibilidades a muchas unidades de negocios internacionales, fundamentalmente en los países desarrollados, pero no ha resuelto el problema de la desocupación, la pobreza y el hambre. Entonces, indudablemente, muy bien le decía María Luz, el tema de las banderas que levantamos a nivel internacional y que forman práctica de las cosas que suceden en los países y en las regiones desarrolladas, es el diálogo social institucionalizado. Es decir, es algo que por ahí se viene diciendo y repitiendo desde hace mucho tiempo. Eso sería, ¿no?, el diálogo social convocado por un gobierno. Claro, cuando uno habla del diálogo social institucionalizado, estamos hablando de que no es una cuestión voluntaria, no es una resolución de un ministro por cuestiones X que saca la oportunidad de decir júntense en una mesa. No, es en serio transformar ese diálogo en una política de Estado. Y esto es lo que nos está faltando a nosotros, me parece. Y también el tema de cómo observar la desocupación y la pobreza. Esto es fundamental, es decir, me parece que el papel del Estado juega un papel preponderante, es decir, por la monopsonia que tiene el Estado y la preponderancia que tiene el Estado en América Latina y en Argentina, hace que no puede hacerse el distraído. Es decir, más allá de la coincidencia o coherencia que podamos obtener
entre el sector empleador y los trabajadores, es importante el concurso y la voluntad política de quienes gobiernan. Y me parece que ahí tenemos que empezar a hablar de las 3G. No alcanza con ser gobierno, es necesario tener gobernabilidad y es importante tener gobernanza. Es decir, son 3G fundamentales que no estoy inventando nada, es lo que uno ve cuando observa qué pasa en los países desarrollados, donde existe un diálogo institucionalizado. Y creo que en ese diálogo institucionalizado nos tenemos que dar la oportunidad, no al estilo argentino, que queremos resolver en 5 minutos una desconfianza y una falta de entrenamiento en el diálogo de hace muchos años. Porque si estamos como estamos y hablando de lo que estamos hablando, es porque no sé por qué razón se han perdido 4 años, porque estamos en una situación peor que la que pasó hace 4 años atrás, sin poner, digamos, un veredicto político, sino hablando de que cualquier país, como cualquier empresa, hace un análisis, o nosotros como trabajadores, cómo estábamos hace 4 años y cómo estamos ahora. Creo que la lógica es que tenemos que estar mejor. Bueno, en Argentina no podemos decir eso. Indudablemente la política, en este caso, ha tenido un papel gravitante y es responsable. Por eso creo que tiene que haber una participación activa, digamos, de iniciativa privada entre el sector empresarial y las organizaciones sindicales al efecto de trazar un plan maestro, con la participación del Estado, un plan director de desarrollo y crecimiento. Por eso nosotros hablamos de constituir no un Consejo Económico-Social, un Consejo de Desarrollo Económico-Social. Es necesario darle una visión estratégica que la economía tiene que estar vinculada con el desarrollo y las políticas de Estado deben ser un garante de transparencia, pero que sea un garante en la transversalidad de los intereses que representan ustedes y que representamos nosotros. Es decir, si hay algo que nos une en este recinto, es que todos aquí representamos intereses. Ustedes representan la de sus empresas o corporaciones y nosotros la de los trabajadores, millones de trabajadores, que nos piden rendición de cuenta de cómo llevamos adelante el timón en la defensa de sus intereses. Y me parece que esto es lo que tenemos que lograr, que en esa coherencia de cohesión y de visión estratégica determinemos bien lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Y esta es una cuestión que ustedes y nosotros sabemos de qué estamos hablando. Por supuesto, la participación del Estado, siendo un facilitador, digamos, de esa carretera, nos va a dar la oportunidad de mostrar una Argentina sustentable. Yo lo que digo es que yo pertenezco a la construcción, una industria muy sensible acá y en cualquier parte del mundo, madre de industria. Si el país anda bien, lo primero que se reactiva es la construcción. Si el país anda mal, lo primero que se resiente es la construcción. Y nosotros observamos que las principales condiciones de las leyes del capitalismo, que hoy nadie discute, después del 89 ya no hay 2 modelos, hay un solo modelo, en Argentina no existen. No existe, por ejemplo, el sistema financiero. Hoy con el nivel de tasa no existe el sistema financiero. Es decir, no existe el crédito, el nivel de inflación, bueno, todo lo que ustedes ya saben. El tema es decir cómo generamos una salida para ubicar a la Argentina diferente al lugar donde estamos. Hoy, a mi entender, con mucha humildad les digo, estamos cerca del abismo y con peligro de desmoronamiento. Esa es mi visión, esto es lo que vimos los trabajadores. Vemos la caída de fuente de trabajo, la falta de perspectiva en la inversión, hasta la cuestión de los capitales que vienen a invertir, digamos, en capitales, digamos, de bienes transables, como se dice. Entonces, me parece que por ese camino tenemos que obligatoriamente encontrar en la opinión de todos los que hemos escuchado, digamos, un plan maestro. Y dentro de ese plan maestro, indudablemente, la política juega un papel preponderante por el nivel de preponderancia que tiene el Estado y por la capacidad que si se opone genera, digamos, una onda expansiva negativa que hace de que la Argentina después esté como esté.
Javier Goñi, ¿cuál es la visión del sector empresario ante lo que estaba planteando Gerardo, ¿no? Esta posibilidad de encarar alguna discusión y cuán necesario es que el Estado participe, ¿no? Estamos en una coyuntura diferente, a una semana de las elecciones que van a definir un nuevo gobierno. ¿Qué se piensa ante eso? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, yo creo que Gerardo recién habló de intereses, ¿no? Yo creo que hay un interés común. Argentina hace 30 años que no es capaz de generar empleo privado, vemos que está quieto. Argentina hace muchos años que no puede bajar la pobreza y nos duele a todos. Entonces, yo creo que hay un interés común y ese es el interés común que nos tiene que aunar como líderes responsables en posiciones de privilegio. Hablábamos de ayer, nosotros tenemos una responsabilidad mayor, pues estamos en posiciones de liderazgo, y líderes del ámbito sindical, del ámbito empresario, del ámbito político, tenemos que buscar cómo encontramos esos puntos comunes para ir transformando estas conversaciones que venimos hablando. Eduardo decía, hace 2 años venimos hablando de esto. Muy bien, cómo las transformamos en acuerdos y después, finalmente, en hechos, que es lo que estamos planteando en este coloquio. Y permítanme hacer un par de, porque creo que todos vamos a decir, sí, está bueno eso, pero el cómo, porque los cómo son los más difíciles. Y permítanme hacer un par de comentarios sobre los cómo. Chris Colbert ayer fue muy inspirador para mí porque comparto mucho cuando se habla de los comportamientos, ¿no? De los behaviors. Yo creo que hay mucho ahí que tenemos que trabajar todos para hacer un diálogo fructífero que se transforme en acuerdos. En los cómo, en cómo abandonamos los prejuicios que nos atan, las ideologías que nos miran para atrás, cómo domamos los egos que tenemos todos y que no digo que nos tienen que estar, pero cómo los domamos. Creo que pasa por ahí cómo construir el diálogo para llegar a algo concreto. Y me refiero cuando digo de abandonar los prejuicios, voy con ejemplos concretos. ¿Cuántas veces los empresarios nos sentamos a una mesa de diálogo pensando que acá tengo que tener cuidado porque lo único que voy a sacar es que me va a costar más, el costo salarial va a ser un problema para mi empresa? O lo miro del lado sindical. ¿Cuántas veces los líderes sindicales se sientan a la mesa pensando que lo único que le importa a él es la rentabilidad, no le importa a la gente, no le importa que la gente esté mejor? Creo que ahí tenemos que empezar a romper, porque no es así. Tenemos que hacer el esfuerzo de abandonar esos prejuicios, porque es la forma de construir realmente un diálogo sano, honesto y constructivo. Cuando digo de domar los egos, como nos cuesta a todos domar los egos, creo que no es ninguna novedad si yo digo que muchas negociaciones de las chiquititas, en nuestras casas muchas veces, hasta las más grandes, en la empresa, con ámbitos laborales, en los países, se frustran por ver quién es más importante, quién gana, quién tiene más poder, quién impone su voluntad. Creo que ahí estamos fallando, porque en definitiva, a veces ganan unos, a veces ganan los otros, pero siempre, siempre pierde la gente, pierde la sociedad. Entonces creo que ahí está la clave, ahí está donde tenemos que abandonar, como decía, estas ideologías que nos atan, que nos atrasan, liberarnos de eso para sentarnos a una mesa de una forma distinta. Decían recién, hablaban del futuro, el futuro es hoy. Tenemos problemas muy grandes en Argentina, por una parte, que hoy tenemos un desempleo muy alto, una parte. La otra parte es lo que se viene, que podemos coincidir o no, nos va a gustar, no nos va a gustar, pero viene. Graciela decía el otro día a la noche, viene. Entonces, si viene, acá la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Vamos a seguir atados a defender la cosa chiquitita nuestra, metido en mi ideología, metido en mi verdad?
vamos a generar estas consecuencias? ¿O por el contrario, vamos a tomar la decisión, porque creo que se trata de tomar una decisión, de avanzar en un diálogo serio, constructivo, honesto, basado en valores y en las convicciones? Yo voto por este segundo camino. Y hablabas recién del cómo, ¿no? Javier, hablabas recién del cómo y a veces el cómo genera problemas, ¿no? Porque a veces se plantea hablar de la reforma laboral como el gran capítulo y genera posiciones encontradas, entonces es difícil hablar de la reforma laboral. Sin embargo, tenemos experiencias de cómos más pequeños y menos ambiciosos que han generado resultados interesantes y positivos. Bueno, Daniel Herrero, en el caso de Toyota, es un ejemplo de eso, con este acuerdo que ya tiene 4 años, sí, que avanzaron con el sindicato de mecánicos de ESMATA y que ha arrojado resultados positivos sin ser una reforma laboral. Bueno, buen día a todos. Hace unos meses un atleta paralímpico que sponsoreamos y que va a ir a Tokio hizo una definición muy buena. Dijo que imposible es la palabra que inventaron los que no quieren intentarlo. Y creo que nosotros lo intentamos con el sindicato de una manera distinta. Yo hace 2 años acá conté cómo fueron las historias, los viajes a Japón para conocer lo que era. Y el final de esa historia terminó que Piñanelli, número 1 del sindicato de ESMATA, y yo, adelante del directorio de Japón, defendimos y garantizamos la viabilidad del proyecto en la Argentina. Y de hecho funcionó y sigue funcionando de manera positiva. Ahora bien, escuchamos en estos días y hace un ratito que la innovación tecnológica va a entrar en el mundo del trabajo. Y nosotros no podemos ser ajenos a esos. Si nosotros pensamos que va a haber trabajos que hoy no existen, y tenemos que pensar que tenemos que cambiar y tenemos que reformar. A veces la reforma laboral ha sido estigmatizada o usada de bandera política por empresas, sindicatos, gobierno, pero a la luz de lo que viene nosotros tenemos que cambiar. No sé si hay una reforma que nos sirva a todos, pero yo sí creo que tenemos que buscar los trajes a medidas para cada sector o cada empresa. Y ahí es donde yo soy un defensor de los convenios colectivos de trabajo. Si uno tiene una discusión, como dijo Gerardo antes, de lo justo y lo injusto, de lo correcto o lo incorrecto, uno se puede poner de acuerdo y buscar un consenso para ir adelante. Nosotros hemos tenido la fortuna en nuestro convenio colectivo, tenemos incluidos conceptos como la mejora continua, la productividad, la calidad. Por el otro lado también la capacitación, la ergonomía, y eso nos ha permitido seguir adelante y crecer de una manera sustentable y convertirnos en una empresa exportadora. Entonces yo soy un convencido de que los acuerdos se pueden hacer si están los dos partícipes totalmente alineados. Y ahí el consejo, por la experiencia nuestra, yo creo que en ese tipo de acuerdos lo que tenemos que tener muy en claro es, primero, el objetivo de hacia dónde vamos, ¿sí? Muy claro, transparente con todos. Segundo, tenemos que tener mucho más claro cuáles son los resultados de si no vamos a ese objetivo, porque a veces el no perseguir ese objetivo nos genera un daño peor. Y después la otra, que creo que es lo que más nos cuesta a todos los argentinos, es definir desde el día 1 cuánto estamos dispuestos a ceder para crecer en conjunto. Si eso se da y la comunicación es correcta y transparente y la confianza es mutua, por el ejemplo personal de lo que es Toyota funciona y permite, por ejemplo, que el lunes pasado nuestra planta trabajó con 2% de ausentismo, 98% de eficiencia de producción y que le compitamos de igual a igual a la fábrica de Toyota en Tailandia. Otros temas. Gracias. Como lo planteabas, ¿no?
el problema que representa que no se hagan estos cambios, ¿no? Y después aparecen hechos nuevos que surgen y que, sin embargo, no tienen ningún tipo de regulaciones. Por ejemplo, lo que pasa con las nuevas plataformas, aplicaciones, y como eso se inserta en un mundo laboral que en la mayoría de las actividades está regulado. En el caso de la asociación bancaria, Sergio Palacio, me vas a poder decirlo mejor, ustedes están planteando la posibilidad de que el funcionamiento, por lo menos, de las aplicaciones vinculadas al sector financiero tengan una regulación en materia laboral que hoy no tienen y se incorpore como parte del convenio colectivo de la actividad. ¿Cómo se avanza con eso? ¿Qué hay que enfrentar con eso? Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a las autoridades del coloquio por la invitación. Siempre he sostenido que aún en la diferencia es bueno el debate y el intercambio de ideas, así que bienvenida esta reunión. Las nuevas aplicaciones que surgen, no solo en el ámbito del sector financiero, sino en el ámbito de servicios particularmente, me parece que encuentran una muy buena definición en un trabajo que acaba de hacer el doctor Carlos Tomada, o coordinarlo junto con una serie de especialistas, cuando dice detrás de cada aplicación hay un trabajador, no hay un monotributista ni hay un emprendedor en la mayoría de los casos. Entonces me parece que ese marco desde el punto de vista laboral necesita una regulación que hoy no está muy claro y es bastante difuso en las fronteras, ¿no? En el caso del sistema financiero, nosotros planteamos la necesidad de la regulación principalmente, es decir, generalmente se trata de ponernos en el lugar de que queremos más afiliados o menos afiliados a nuestra actividad. Pero en el fondo lo que estamos planteando primeramente es la necesidad de regulación de esas plataformas digitales en donde hay operaciones de dinero sin ningún tipo de intervención y controles tan específico como tiene un banco por parte del Banco Central de la República Argentina. Incluso hay asimetrías impositivas que vuelven desleal la competencia entre las actividades de lo que son las plataformas digitales que toman, prestan dinero y las entidades financieras donde trabajan los trabajadores que yo represento. Por eso nuestra primera posición es la necesidad de regulación, que no es algo descabellado, estatista y de concepto en materia de regulación que plantea la Asociación Bancaria. Es algo que plantea el Banco Mundial, que plantea el Fondo Monetario Internacional, que plantea el propio Fondo de Sustentabilidad Económica creado posterior a la crisis de Lehman Brothers, en donde se especifica que entre plataformas digitales, bancos en las sombras y otro tipo de finanzas, el 40% de los activos financieros del mundo está por fuera del circuito de regulación y puede ocasionar un impacto en la economía y propiamente en el sistema financiero. Ergo, nuestro planteo original es la necesidad que se regule desde el punto de vista de su funcionamiento como una plataforma digital y devendrá suyo luego el pedido de encuadramiento sindical porque tiene característica de bancario. Segundo, corregir la asimetría en materia impositiva, que tiene que ver con lo que ustedes estaban desarrollando y que también lo desarrolló Gerardo en su exposición respecto al pacto social. Es necesario discutir ese pacto social y en él las nuevas formas de trabajo. Yo sé que estos ámbitos son para ser políticamente correctos, pero a riesgo de no gustar, yo trato de decir lo que pienso. Y creo que una reforma laboral planteada en términos, o un acuerdo planteado en términos de qué cede uno y qué cede el otro, no vamos a llegar nunca a ningún buen puerto. Porque ni ustedes están dispuestos a ceder, ni nosotros estamos dispuestos a ceder. Sí estamos dispuestos a discutir y a hablar cómo se implementan las nuevas formas de trabajo en el mundo del trabajo. ¿Por qué digo y planteo esto? Porque en ese pacto social, generalmente los pactos sociales fracasan por dos cosas o dos hechos objetivos. O porque se los convoca en la mitad de un proceso de gobierno en donde pareciera ser que se pretende que se sociabilice el costo político de políticas que se han tomado y han traído problemas, o porque se realiza nada más que con el objetivo de hacer un congelamiento de precios y salarios que tiene como objeto ganar tiempo hasta que la economía mejore. Bienvenido sea que uno de los candidatos potencialmente con más posibilidades para ganar esté convocando ese pacto con anterioridad, porque implica que se plantea desde la generosidad política. Ahora bien, para que ese pacto sea importante y dentro de ese pacto discutir el tema al que vos me traes, que es el de las plataformas digitales y el avance tecnológico, es necesario morigerar
ese ímpetu del impacto, porque las urgencias de los argentinos hoy implican que no hay el tiempo suficiente para alcanzar los consensos necesarios. Un pacto social, como dije, no debe ser un congelamiento de precios y salarios. Tiene que ser claramente poner la prueba hacia el pleno empleo, la erradicación del empleo al negro, qué sector de la economía va a liderar el crecimiento, no es lo mismo que lo haga la finanza, el servicio, que lo haga la industria o que lo haga algún otro sector productivo. ¿Qué se hace con el ahorro argentino? ¿Se sigue jugando en lo que significan los intereses de la LELIC que vuelven inviable el pedido de un crédito a una sociedad? ¿O ese crédito vuelve a ser el sistema financiero tradicional que conocimos, apalancamiento de depósito con crédito? Y también comparto con muchos de ustedes una preocupación que es el tema tributario y que tiene que ser discutido dentro del marco de ese pacto social. Porque coincidirán en el fondo conmigo, quizás no, y quizás yo también sea subjetivo porque tengo posición tomada, que es soberanamente injusto que empresas que están valuadas en más de 28.000 millones de dólares paguen 15% de ganancia y un trabajador pague 35%. Soberanamente injusto e irritante que muchas empresas, quizá aquí, pyme, paguen un nivel de carga social que va del 17 y pico y terminará en el 19 después de la reforma tributaria, y empresas que valen casi 30.000 millones de dólares paguen mucho menos de carga social que una pyme, que necesita quizá mayor asistencia del Estado en ese beneficio impositivo que se puede dar. El pacto social sirve, en definitiva, para que nadie con irresponsabilidades en la Argentina pueda cambiar rápidamente una estructura de gobierno, de bases sólidas que tiene que tener un pacto, y pasar de haría lo mismo, pero más rápido, a hacer todo lo contrario en cuestión de días, decir los escuché y por eso cambio, porque las sociedades así no funcionan, de una punta a la otra, generalmente en el medio están los ciudadanos que pagan las consecuencias de esas políticas. Así que creo en el pacto social, lo que quiero decir. Quizá lo que tenemos que hacer para ese de que no queremos ser ninguno es tener una mirada positiva hacia adelante y, por otro lado, tener una agenda clara que diga cuál es el sector de la economía que lidera, cómo podemos encaminar a la sociedad hacia un sector productivo y pleno empleo. Acá se hablaba, y creo que es indisoluble una discusión, que es productividad y avance tecnológico. Entiéndanme, y mi sector, acá hay varios banqueros que saben que lo hemos discutido en la paritaria, la Asociación Bancaria en las últimas 2 paritarias presentó con proyecto la discusión del avance tecnológico y le hemos propuesto a nuestro sector empresario crear un instituto de formación en el impacto tecnológico que tienen en nuestra actividad, que es muy rápido, muy dinámico. Bueno, lamentablemente no se ha podido hacer porque hemos terminado discutiendo nada más que una pauta salarial, pero el sindicato ha tenido esa intención y esa propuesta y creemos que ese es el camino, el de buscar el diálogo, el de tener una agenda clara y el de mirar positivamente. Las sociedades, el otro día lo decía quien lidera las encuestas hoy, Alberto Fernández, en el Congreso de la CTA, decía: las sociedades que se precian de modernas no son las que quitan derechos, sino las que los generan. Y yo comparto ese criterio. Creo que se pueden generar derechos a partir de las nuevas formas de trabajo. Y por último, cerrando el tema aplicaciones y demás, creo que se hace necesario que la Argentina de hoy le dé resguardo a muchos trabajadores que uno ve tristemente por ahí de esas aplicaciones en que ninguno de nosotros se niega a utilizar, que es otra de las cosas que hay que decir. Es un servicio que hay. Lo que hay que buscar es su regulación para que después no pasen chicos que mueren en una bicicleta porque lo atropellaron y le terminen preguntando que le saque una foto al pedido a ver si está en buenas o malas condiciones. Detrás de cada aplicación hay un trabajador y si hay un trabajador hay derechos. Y por último termino, seguramente será un tema que Alejandra lo explicará mucho mejor. Permítanme una sana crítica a las autoridades del coloquio y de la directiva de IDEA. Yo creo en la mejora de la calidad institucional. No me gustan las instituciones que son ni una escribanía del Poder Ejecutivo en el Parlamento, ni que conviertan al Parlamento en un mercado persa donde todo tiene un precio y se cambia. Y por eso creo en la calidad institucional. Y hay que respetar dentro de esa calidad institucional, también lo tenemos que hacer en el mundo sindical, quizá en los sindicatos individualmente lo tenemos, falta en las grandes estructuras. Hay que respetar dentro de ese marco del pacto social la cuestión de género. La humilde crítica y muy respetuosa que le hago, agradeciendo la invitación una vez más, es que vi la comisión directiva del coloquio de IDEA, la de Rosario, vi la comisión encargada del coloquio y vi el staff. Y de 70 cargos hay solamente 7 mujeres. Muchas gracias.
retomando un poco la discusión que teníamos recién con respecto a la importancia de las nuevas tecnologías y para encarar ese futuro que ya está entre nosotros, un tema fundamental, incluso al que hacía alusión en el panel anterior Eduardo Levillesati, tiene que ver con la formación profesional, ¿no? Y en ese marco, ¿qué importancia tiene el Estado para alentar una formación profesional que esté de acuerdo con los nuevos modelos que se impulsan, que se establecen en este mundo del trabajo? Bueno, buen día, gracias por la invitación. Creo que estamos en una tarea que es pensar un país que va a tener la oportunidad de retomar la idea de que una sociedad elige y define sus rumbos con la participación de los distintos sectores que la componen. Creo que lo que planteó acá la compañera que habló en representación de la OIT es clave. Necesitamos refundar el contrato social. Es un problema no de la Argentina, de todas las sociedades modernas. El avance impetuoso, arrasador de un capitalismo financiero que empieza a desprender la idea de que el capital es para producir y generar riqueza que se transforma en empleo, que empieza a generar esta idea de que, bueno, el dinero puede producir dinero y que impacta en todas las sociedades, solamente puede tener, entiendo yo, como una especie de dique de contención el contrato social. Es lo que dice nuestra Confederación Sindical Internacional. Hay que refundar el contrato social para poder definir de conjunto objetivos, metas que tengan que ver con una palabra que puede parecer de modé, que puede parecer arcaica, y que es el bienestar general. No hay empresario, no hay trabajador, no hay investigador, no hay nadie en una sociedad que pueda realizarse si no es en un marco de mínimos pisos de bienestar general. Y esta idea hay que retomarla. Terminar con el imperio de la mercantilización, esto que nos quisieron vender de que el mercado de por sí resuelve los problemas. Los mercados son los que van definiendo los rumbos. Eso no es verdad. El otro día escuchaba a uno de los candidatos en el debate y yo no quiero ser peyorativo, pero me llamó la atención que pusiera como ejemplos para la Argentina, como meta a lograr, los casos de Paraguay, Chile y Perú. Realmente uno podrá rescatar la macroeconomía de Perú, de Chile, no sé, en el caso de Paraguay, pero nosotros tenemos que construir una sociedad donde el desarrollo social vaya de la mano del crecimiento económico. Y voy a la pregunta. En la década del 90 teníamos muchos ingenieros, ¿se acuerdan ustedes? Fue casi una moda de algunos programas de televisión mostrar ingenieros que manejaban taxis. Es un problema. Sin embargo, en esos años, la Argentina tenía índices de crecimiento económico relativamente altos comparados con los de otros países de la región. Fue casi sobre el 96, año en el que empezó la declinación de ese modelo. Pero resultó ser que el crecimiento económico a la vez generaba desempleo, a la vez generaba crisis educativa, a la vez generaba crisis en la pequeña empresa, que en Argentina juega un papel importante. Es decir, crecimiento económico y desarrollo social no siempre van de la mano. Y solamente hoy, en el mundo de hoy, van de la mano si hay un Estado, si hay un gobierno decidido a plantear esto como un tema de agenda y si hay sectores empresarios decididos a ser parte de esa discusión, lo mismo que los sectores del movimiento sindical. El tema de la formación profesional yo creo que tiene que convertirse en esta etapa que se abre
en una verdadera epopeya. Hay que poner todo lo que ha sido la experiencia de las organizaciones sindicales. La UOCRA es un buen ejemplo. Hay muchos sindicatos también de la CTA, que desarrollan importantes iniciativas en el terreno de la formación profesional. Pero eso a veces peca de voluntarismo. Si no definimos la estrategia, qué sectores van a liderar el crecimiento, dónde podemos apuntalar, a dónde tenemos que concentrar el aporte que puede hacer sistémico el sistema educativo en la Argentina. Bueno, eso debería ser un aspecto del diálogo social, ¿no? Eso O de un tiene que diálogo ser que vaya más allá de un acuerdo de precios y salarios. Un aspecto clave del diálogo social. Creo que tenemos que pensar que el modelo que simplemente nos remite a una lógica donde las tasas de interés pueden generar ganancias para un sector muy reducido, pero destruyen la posibilidad del emprendimiento productivo, sea pyme o también en el caso de muchas grandes empresas que hoy están contra las cuerdas, grandísimas empresas, no voy a poner nombres, que hoy están prácticamente en una situación límite. Entonces creo que es una discusión integral. De nada serviría pensar en la formación profesional si no somos capaces de definir hacia qué modelo vamos. Del mismo modo que de nada serviría, como por una cuestión religiosa, decir, bueno, hay que ir a la reforma laboral. El ejemplo que se daba acá de Toyota. Nosotros, y en esto para entrar a romper prejuicios, una reforma laboral en el marco de la discusión, como nos informaban la otra vez los compañeros del ESMATA, con una empresa, con objetivos muy claros, en el que hay intereses recíprocos que se ponen a resguardo, es no solamente viable, puede ser necesaria. Ahora, la reforma laboral como un dogma de algunos sectores del neoliberalismo que lo aplican como una cuestión religiosa, no podemos seguir perdiendo tiempo con ese tipo de recetas. En términos, y cierro con esto, en términos de formación profesional, tenemos que pensar como parte de un ecosistema, en el que si somos capaces de generar las condiciones para que vuelva a haber empleo, y esa es la gradualidad del acuerdo social. Yo creo que el acuerdo social tiene sentido si además de los primeros 6 meses nos traza una hoja de ruta que se podrá modificar, que chocará contra la realidad, contra las situaciones que rigen hoy en el mundo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener una hoja de ruta que nos permita decir el objetivo es ir al empleo. Nosotros no queremos que los hijos de los que fueron trabajadores tengan que terminar su vida comiendo en un comedor barrial, ni escolar, ni social. Ni queremos que tengamos la mitad de la clase trabajadora subsidiada por el Estado. Creemos en el trabajo digno, creemos en el trabajo con derecho, y para eso estamos dispuestos a ser parte de la convocatoria. De alguna manera, tu planteo, Hugo, retorna al concepto de Gerardo y de Javier sobre, en algún sentido, de que el diálogo también sea una especie de política de Estado, ¿no? Que vaya más que la voluntad, que exprese mucho más que la voluntad del sector empresario y el sector sindical, y que en ese marco pueda haber una agenda consensuada y en firme para trabajar en el mediano y largo plazo. Otro de los... Sí. Y aparte creo que lo que estamos aquí, tanto empresarios como dirigentes sindicales que representamos a los trabajadores, sabemos que en Argentina, más allá de la visión ideológica partidaria que podamos tener, Argentina tiene problemas estructurales. Y esos problemas estructurales hay que resolverlos con un sinceramiento, con la confianza y con la decisión de que tenemos que resolver ese problema. Poniendo en funcionamiento el mercado interno, el desarrollo productivo a full. La realidad es que nosotros con eso únicamente tenemos económicamente como PBI
para dar respuesta al 70% de nuestra demanda. Queda un 30% de nuestra demanda, que son trabajadores y trabajadoras que quieren trabajar y no consiguen trabajo, y de esa manera no van a conseguir trabajo, en los que se lo dice por los técnicos, sociólogos, los ni. Entonces, la cuestión es, ¿qué Argentina necesitamos? Necesitamos una Argentina insertada en el mundo, una Argentina que salga a ganar mercados sobre la base de la competitividad, la productividad, la eficacia, la eficiencia que podamos tener entre los empresarios y los trabajadores, con el papel protagónico que juega el Estado como orientador en el desarrollo, digamos, de un plan maestro. Y bueno, creo que no tenemos mucha alternativa. Ahora, para hacer eso, tenemos que recrear una confianza transversal. Y tenemos que terminar con la porofobia, es decir, el odio, el rechazo a la pobreza. Tenemos que resolver esa situación. Es decir, esta cuestión, digamos, donde el que es pobre, como se plantea en el mundo, con una conducta universal, donde se está sistematizando la desigualdad, es un problema que nos arrastra también como sociedad para ver cómo resolvemos, teniendo en cuenta los niveles de pobreza que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, creo que estos son todos debates y cuestiones que forman parte del condimento, de los valores sustantivos, de lo que tenemos que conciliar, resolver con una acción rápida y contundente desde lo que es la política de Estado, si se da, y en ese Consejo de Desarrollo Económico y Social. Y otro de los temas a incorporar en esa agenda, sin lugar a duda, tiene que ver con la cuestión de género. No solo para atender el reclamo de igualdad en condiciones laborales, sino también salariales de las mujeres. Para eso un poquito hemos convocado a Alejandra, que quiere leer, me parece, ¿no? Para eso y algo más. Bueno. Hola, gracias a todos. Si ustedes me permiten, primero quisiera leer algo que traigo escrito, y lo traigo escrito simplemente porque tengo la costumbre de irme por las ramas. A mí me parece que todo tiene que ver con todo, y para no abusar del tiempo. Y después, si quieren, seguimos hablando y opinando sobre las cosas. Para nuestro gremio es muy importante estar compartiendo este espacio de reflexión, propuestas e intercambio, integrando esta mesa con pares nuestros, en tanto representantes de trabajadores, y también con empresarios y productores, especialmente de cara a una nueva etapa, a un nuevo tiempo, que necesitará inevitablemente de consensos y respeto de derechos básicos. Durante mucho tiempo, y aún hoy, quizá por prejuicios, mitos urbanos o simplemente por desconocimiento de nuestra actividad, la de actores y actrices, primó la idea que no pertenecíamos al ámbito del trabajo. Y sí estábamos ligados a la alfombra roja, las fiestas y el glamour. Nuestro sindicato, aunque parezca mentira, teniendo más de 100 años de existencia, nacido de una huelga en contra de la gran explotación existente en ese momento, ha conseguido hace pocos años el reconocimiento pleno de los derechos como trabajadores de actrices y actores. Como toda organización sindical, tenemos una estructura sustentada por nuestro estatuto, personería gremial, convenios colectivos en las 5 ramas de la profesión y la pertenencia a una central de trabajadores, la CTA. Recién, con la ley del actor votada unánimemente en las 2 cámaras de nuestro Congreso Nacional, se consagró el derecho previsional que nos permite jubilarnos. Esa equiparación con el resto de los trabajadores reafirmó nuestra convicción, y el anhelo de formar parte efectiva de nuestra clase se concretó. Cabe mencionar, y esto es bastante importante, que la mala reglamentación a la que se sometió nuestra ley fue judicializada por nuestra entidad. Hoy, con 2 sentencias favorables a nuestro sindicato y tras una apelación de la contraparte, la resolución se encuentra a decisión de la Suprema Corte de Justicia. Desde los años 90 se puso en boga caracterizar a nuestra profesión como trabajadores de la cultura.
Cabe entonces la necesaria aclaración. Para nosotros la cultura es todo. Es el modo en que los seres humanos nos vinculamos entre nosotros, con el trabajo, con el país, con la familia, y eso es lo que nos distingue como tales, como seres humanos. Las obras de teatro, series, películas en las que trabajamos exaltan ese modo de vinculación. No son productos suntuarios, sino que son esenciales al hombre y a la mujer y forman parte de sus necesidades básicas, por lo tanto, al igual que la literatura, la pintura, la música, son un derecho humano. La definición de trabajadores de la cultura para determinar nuestro verdadero rol, sobre todo cuando nos encuadramos dentro de la llamada industria cultural, que por supuesto contiene a la industria audiovisual, nos relaciona en forma directa con las relaciones laborales. Es allí donde nuestra personería gremial, estatutos, convenios colectivos de trabajo y nuestra ley del actor tienen pleno sentido. Las industrias culturales hoy abarcan casi el 4% de nuestro Producto Bruto Interno. La industria audiovisual casi el 3%. Estos son porcentajes mayores a los que tienen, por citar algunos ejemplos, la pesca y la industria textil. Es a partir de nuestra representación como organización sindical de la industria cultural, del teatro, del cine, de la televisión y las nuevas plataformas, de la publicidad y del doblaje, que pretendemos tener participación en el diseño de las políticas públicas que promuevan el trabajo de nuestros afiliados y garanticen su salud a través de los aportes a nuestro sistema de salud solidario, nuestra obra social OSA. ¿Por qué tendríamos los actores y las actrices que participar en el diseño de estas políticas públicas? Porque somos una parte esencial de los productos que circulan en las industrias mencionadas. Y porque creemos profundamente que en esa participación activa defendemos un derecho irrenunciable de todos los que vivimos en nuestro país, el derecho a la identidad, ya que en esas producciones contamos nuestras historias, las de todos. Vemos nuestros paisajes, escuchamos nuestras tonadas y nuestra lengua. Y es precisamente desde esa identidad donde seguimos dando lo mejor de nosotros al mundo. Para concluir, consideramos estratégico para nuestra organización, entonces, el definitivo y pleno funcionamiento de la ley del actor que regula nuestra jubilación y en la que se reconoce a todo nuestro salario para el aporte y la contribución correspondiente conforme a los principios de la ley general. La necesidad de una ley nacional de televisión y nuevas plataformas que fomente el trabajo a través de un instituto nacional que regule la cuota pantalla de exhibición de series y telenovelas argentinas en emisoras, señales y streaming que se exhiben y circulan en nuestro territorio sin tocar las asignaciones de ninguno de los institutos nacionales vigentes. La implementación de una ley que haga tributar a las grandes cadenas exhibidoras de cine por los servicios anexos y conexos de sus locales, es decir, sobre todas las exclusividades gastronómicas y merchandising de los que el espectador es cautivo y que este tributo vaya al Fondo de Fomento Cinematográfico. Este punto, como el anterior, lo estamos llevando adelante con las entidades hermanas con las que conformamos la multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual argentina. El cumplimiento pleno de la ley de cine, sobre todo en lo concerniente a la cuota pantalla de las películas argentinas. La necesidad imperiosa de la incorporación en los 5 convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad actoral de un protocolo de prevención e intervención en situaciones de discriminación, acoso y violencia hacia mujeres y personas LGTBIQ+. Nuestra condición de trabajadoras y trabajadores nos permite legitimar nuestra posición política gremial afirmativa
en relación al proceso de unidad del movimiento trabajador, a través de sus organizaciones sindicales y de sus centrales, tal como fue decidido en nuestro Congreso de CTA el pasado 3 de octubre. Asimismo, nos permite abordar la nueva etapa desde nuestro trabajo sin perder derechos y honrar el mandato dado a nuestra central para, como lo enunciara Hugo Yasky, nuestro secretario general, ser parte de la refundación del contrato social, como lo denomina la Confederación Sindical Internacional, y para ser parte de la convocatoria al diálogo para que en la Argentina seamos los que queremos trabajar, los que queremos producir, los que queremos que haya ciencia y tecnología, escuela pública, los que se sienten a decidir los pasos a dar. Gracias. Algo dijiste del tema género. Esto era para definir, porque generalmente nuestra actividad es bastante incomprensible no saben muy bien qué hacemos los actores y las actrices, y esto era para ponernos a todos en conocimiento de cuál es nuestra actividad y qué cosas estamos reclamando, pidiendo, por las cuales estamos luchando. Después ahora hablemos de género, muchísimo. ¿Cómo se empieza, cómo se logra introducir la cuestión de género en debate incluso por el diálogo social? Es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de escuchar varias de las exposiciones que hicieron acá, muy interesantes, y todos venimos repitiendo lo mismo. En distintos ámbitos, todos tenemos la voluntad de que las cosas cambien hacia algún lugar. Y todos nos preguntamos cómo. Me pareció muy interesante porque yo pienso hacia ese lugar. Pienso que los prejuicios nos matan y pienso que estamos todos hablando de algo que me parece que nos da vergüenza un poco nombrar. Y perdonen que sea... A mí me gustan las relaciones así, los datos y todas esas cosas los dejo para otra gente que sabe más y tiene esa capacidad. Yo vengo del lado de las emociones y de la expresión de esas emociones, entonces hablo desde ese lugar. Y ustedes quizá tengan que hacer un esfuerzo para tratar de entender, pero no mucho, porque ustedes también tienen básicamente lo mismo que yo, emociones. Yo creo que acá hay dos formas para las cuestiones de género y para todas las otras. Nos da vergüenza decir que todos estamos hablando de algo que sobrevuela, pero nadie lo pone. Es una sola palabra y tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor. Tiene que ver con pensar a los otros, todas las cosas que cada uno de nosotros hemos conseguido, ustedes, nosotros, que consideramos logros en nuestra vida. Si ustedes lo piensan un minuto, su familia, sus empresas, sus trabajos, tienen que ver con el amor, tienen que ver con lo que quisieron lograr. Y nosotros, las personas, no solamente en Argentina, en muchísimos lados del mundo, en todos, digamos, porque somos seres humanos, hemos cortado esos accesos. Nos parece cursi hablar del amor, porque nos han enseñado que amar y decirlo abiertamente es cursi. Pero todos los que estamos acá estamos simplemente porque queremos encontrar algún tipo de solución viable. Y todos vienen con datos y con cosas, y es muy válido, porque creo que la construcción es con todo eso. No estoy desestimando. Pero me parece que tenemos que ampliar nuestra mirada, que caigan nuestros prejuicios. Y en el tema de género es enorme. A mí me emociona mucho, les quiero decir, chicas, a las que están acá, me emociona mucho cruzar la mirada con cada una de ustedes. Porque eso es algo que pasa. No se están mirando mucho, entre ustedes tampoco. Me emociona que nos miremos y nos sonriamos, porque eso también es algo que falta acá, un poco de
relajarse, sonreírse, porque somos personas. Y lo segundo que me parece es que hay que ser ejemplo. Estuvo sobrevolando eso. La exposición de Mateo ayer, que muchos de nosotros habremos escuchado, un chico de 19, 20 años, fue maravillosa, porque ahí estaba concentrado todo. Estaba concentrado. Si la hago muy larga me le cortan, ¿eh? Yo ya dije que leía pero estaba concentrado todo. Él no dijo que la palabra era amor. ¿Y a qué me refiero con esto? Que uno solamente ama lo que puede conocer. Y Mateo pudo hacer esa app para las personas con alguna discapacidad para comunicarse, pudo hacer ese trabajo maravilloso, porque su mamá es maestra de sordos y él vivió desde chico esa necesidad que tenían. Conoció a esas personas. Nosotros nos tenemos que conocer entre nosotros. Enseguida caen los prejuicios. No somos distintos. ¿Quién es la persona más poderosa que hay acá? ¿Quién es el hombre o la mujer más poderosa o más poderoso que hay acá? Ya nombres, ¿no? Ideas, imágenes. No. La persona más poderosa que hay acá, quizá no es una, ni dos, ni 100, es la que está dispuesta a mirar, a trabajar y a hacer de su vida un camino que tenga que ver con el amor. Los negocios son importantísimos, ya todos lo sabemos, no lo voy a venir a explicar yo, y menos a ustedes. Quizás me lo puedan explicar ustedes a mí. La persona más poderosa acá no es la que tiene más dinero y no es la que tiene más empleados. Es la que hace de su vida un camino para aportar algo mejor al mundo en el que vivimos. Porque lo más maravilloso de todos, y con esto termino, hablan de 12 años. Ninguno de nosotros, ninguno de los que está acá, ni de los cámaras, ni ninguno de los que estamos sentados acá, ni ninguno de los empresarios, sabemos si vamos a estar vivos mañana. La cosa es hoy. Por eso digo, es ser ejemplo. Las mujeres, aunque parezca obvio, muchas veces uno dice cosas que son obvias y se entera que para los otros no lo son. Somos personas pensantes, valientes, trabajadoras y muy creativas. Ustedes nos necesitan, varones, para mejorar el mundo. Y nosotras estamos dispuestas a dar lo mejor. No es cierto que las mujeres no queremos ocupar lugares de liderazgo, ni en la dirigencia sindical. No es cierto. Hay muchas mujeres, en realidad tengo entendido que somos más mujeres que hombres, ¿no?, en el mundo. Bueno, llegó el momento y el que no se dé cuenta va a quedar un poco atrás. Muchas gracias y disculpen la lata. Javier, nos quedó poquito, pero bueno, la idea... No. Para hacer honor a esta parte de la platea, porque si no, es como quedo dando la espalda. Primero, gracias a todos. La verdad que muy contento porque siento que hemos dado un paso, estando ustedes acá, habiendo aceptado esta convocatoria y habiendo contado tan abiertamente y un poco abriendo el corazón. Creo que fue un buen ejemplo, Alejandra, recién, lo que sentimos, lo que nos pasa. Y ese es el camino que tenemos que empezar a construir. Quiero también tomar el guante de lo que me dijo Sergio. Un poco, yo formo parte de IDEA hace 6 años. Y en honor, Alejandra dijo que las mujeres son valientes, tienen pensamiento, son creativas. Inteligentes. En honor a la inteligencia, a la valentía, a la creatividad y al pensamiento que pusieron las 7 mujeres que forman parte del comité coloquio, en un comité coloquio de 20 personas, son 35%. Si sumo a las fenómenas que hacen que todo esto funcione, el audio, el hotel, todo, estamos en la mitad. Así que falta mucho, pero en IDEA venimos recorriendo este camino en forma importante.
En el 2014 tuvimos una primera presidenta del coloquio, que fue Isela Constantini, que está por acá. Tuvimos el año pasado a Rosario, otra segunda presidenta. Así que tomo el guante, pues es un tema que lo llevamos en el ADN, lo trabajamos, pero venimos dando pasitos y estamos un poco contentos y por eso, en honor de ellas, quería hacer esta mención. Y antes de cerrar, muchas gracias. Antes de cerrar, de vuelta, les vuelvo a agradecer de corazón a todos y un poco desde IDEA este año con el tema del coloquio de los hechos, queremos terminar en cada panel, así como Roberto Alexander terminó el otro día con las propuestas, que no voy a decirlas todas, no voy a detallarlas, pero sí con 5 temas que creemos que en el tema laboral hay que trabajar. Y me agarro de las palabras de Gastón Remy, el presidente de IDEA, el día miércoles, cuando habló de las 3 C. La coherencia. Venimos trabajando sobre estos ejes muchos años. El tema de la jornada laboral, el tema de cómo el teletrabajo, el tema de cómo nos amoldamos a las nuevas realidades. Habló de la consistencia, de la coherencia y de las convicciones. Sobre estos 3 pilares venimos trabajando y nuestra propuesta se la voy a resumir en los 5 ejes que tienen como objetivo básicamente cómo podemos generar mejores y más empleos de calidad sin lesionar los derechos básicos, fundamentales de las personas, pero al mismo tiempo siendo capaces de darle competitividad, y ya no hablo de las empresas, a los productos que fabricamos acá, que producimos productos y servicios, que producimos acá para que podamos realmente agrandar la torta. Ese es un poco el objetivo que hay detrás, ni más ni menos, pero muy simple como eso. Y en ese objetivo hablamos de 5 temas, voy a ser muy breve. Uno es cómo tenemos que repensar la forma de contratación. Hay muchas barreras, muchos obstáculos en la contratación y eso tenemos que liberarlo. Segundo, tenemos que modernizar las relaciones, los convenios laborales. Seguramente no es una gran reforma, probablemente, pero sí hay que modernizarlos. Ayer Carolina Castro decía, en el convenio nuestro se habla de la máquina de escribir. En mi casa mis hijas no tienen ni idea que es una máquina de escribir. Y son las que van a estar empezando a entrar al mundo laboral. Entonces, tenemos que actualizarnos. Hoy la gente, los chicos y chicas que empiezan a trabajar, piensan de otra forma. No quieren trabajar por ahí 8 o 9 horas seguidas. Por ahí quieren tener 2 trabajos distintos. Eso tenemos que reflejarlos, porque tienen que tener sus derechos defendidos. Y creo que eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. La educación, hablamos muchísimo de la educación para la formación. Es clave que podamos tener elementos que preparen no solo a los que vienen, que eso será parte del sistema educativo, sino a los que están hoy. A los que están hoy porque va a cambiar mucho la forma de trabajar. Entonces ahí el rol con los líderes sindicales es fundamental. Cómo preparamos a la gente, cómo liberamos también de esas trabas, de esos preconceptos. A veces pensamos que la educación en el trabajo, una pasantía, no, es un régimen que perjudica a tal o cual. Bueno, ¿cómo nos liberamos de esas cosas para genuinamente trabajar sobre la educación? Cuarto, el tema de los costos laborales, tema espinoso si lo hay, pero los costos no salariales, litigiosidad, ausentismo. Hay un montón de costos que no son salariales. Y les doy un número nada más que trabajamos con el equipo, con la ayuda de BCG. En Argentina, por cada 100 pesos que una empresa destina a un salario, al trabajador le llegan 40. Por cada 100 pesos al trabajador le llegan 40. Perdón, se llegan 60. Perdón, le llegan 60. 40 quedan en el camino. 60. En Brasil, 69, haciendo la misma comparación que hacía Jorge. En España, 70. En Chile, 80. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Después veremos cómo, pero tenemos que plantearlo sobre la mesa y ver cómo trabajamos sobre eso, porque eso nos seguramente
de vuelta, de 100 pesos que un empresario pone le llegan solamente al trabajador 60. Es un tema que tenemos que por lo menos conversarlo. Y por último, un régimen seguramente simplificado para pymes y microemprendimientos, que creemos que tienen que ser en orden de las no más de 5 personas, porque tienen una realidad distinta y necesitan un empuje que permita el arranque. Estas son las 5 propuestas que tenemos y un poco creo que es el camino para salir del círculo vicioso donde estamos hoy, que no podemos generar empleo, para pasar al círculo virtuoso de la generación del empleo, del crecimiento y de la inversión. Estas son un poco las propuestas de IDEA. Muchísimas gracias a todos.